Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en porque este acuerdo habla de los lineamientos. Hey, ¿qué tal, compañeros? El día de hoy te traigo el resumen de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este tema está incluido en todas las guías de todos los niveles. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La última actualización que tuvo este documento fue el 12 de julio del 2018. Te presento el documento base. Aquí está para que lo vayas conociendo. Este documento fue actualizado en el periodo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos de México. Y aquí viene precisamente su última actualización, el 12 del 07 del 2018. Se crea la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad y, como todas las leyes, tiene títulos, tiene capítulos, tiene incisos, tiene transitorios, así que quiero presentártelos de manera general en estas diapositivas que nos vamos a apoyar precisamente. Estas diapositivas pues son créditos de la zona 057 del profesor González Cuevas, que nos hizo el favor de facilitárnoslas, pero quisiera iniciar utilizando las diapositivas de la sesión en vivo, tomando únicamente la primer parte, que viene siendo la estructura, porque aquí te muestro a grandes rasgos, de una manera general, qué contiene este documento. ¿Qué contiene? Está compuesto por 4 títulos, 20 capítulos, 60 artículos, fracciones de artículos y 7 transitorios. Eso es la panorámica general de este documento que te acabo de mostrar, ¿ok? Es para irnos dando una idea de qué es lo que vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa te puedo mostrar de manera general? Esto, los títulos. Los primeros 4 títulos, o los 4 títulos que conforman este documento, mejor dicho. 1, 2, 3, 4. El primer título se refiere a las disposiciones generales. El segundo, a los derechos de las personas con discapacidad. El tercero, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y el cuarto, con las responsabilidades y los transitorios. Y vamos a hacer especial énfasis en el capítulo número 2, el derecho de las personas con discapacidad, porque dentro de sus artículos encontramos el que se refiere a la educación, ¿ok? Es donde vamos a poner una especial atención, ya que es lo que nos compete a cada uno de los docentes. Vámonos a las diapositivas proporcionadas por el profesor Miguel González Cuevas, muy atractivas y muy bonitas, por cierto, y una felicitación a nuestro compañero que nos las comparte de manera gratuita. Muy bien, dentro de esta ley general vamos a iniciar con una serie de conceptos muy importantes, y aquí en el resumen solamente voy a mencionar los más relevantes. Aquí están los conceptos. Ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos y libertades. Y hablábamos en nuestro círculo de estudios, el ajuste razonable no solamente es aquel que se pone en la planeación para hacer modificaciones curriculares y así permitir que las personas con discapacidad puedan desenvolverse de una manera igual que todos los demás compañeros a pesar de su condición, pero aquellos ajustes razonables también son los que se hacen en la institución, como las rampas, como aquellas medidas de seguridad para que pueda desplazarse de una manera correcta dentro del centro escolar, cualquier otra herramienta que facilite el acceso a todo lo que se encuentra dentro de la escuela. Son aquellos ajustes razonables. Tenemos los institucionales y los ajustes dentro de nuestra planeación de clase. Las ayudas técnicas, que son todos los dispositivos tecnológicos, todos los materiales que nos van a permitir habilitar y rehabilitar y compensar limitaciones de las personas con discapacidad, aunque aquí hay un problema, que no todas las escuelas tenemos esas ayudas técnicas, no todas las escuelas tenemos esos recursos necesarios para atender a las personas con estas limitaciones. ¿Qué es la discapacidad? Y este es un concepto muy importante. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva. Y aquí el concepto correcto es discapacidad, no capacidades diferentes, no
y luego empleamos términos muy extraños para dirigirnos a las personas con discapacidad, pero el más apropiado y el correcto es discapacidad. Y aquí el propósito es que ellos sean incluidos dentro de todas las actividades que se realizan en esta sociedad. ¿Qué es el diseño universal? El diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas. El diseño inclusivo es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Entonces la educación inclusiva precisamente es la que nos compete a nosotros aprender, al menos a conocer de manera teórica, porque dentro de muchos planteles la verdad existen muchas deficiencias en cuanto a los recursos, materiales, técnicas, métodos, inclusive capacitación para docentes para poder atender a los alumnos con discapacidad. Pero bueno, vamos a lo teórico, que es lo que va a venir en el examen más que lo práctico. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Después, si hay más conceptos aquí en el archivo, te invito a que lo veas o vayas a nuestra sesión en vivo donde sí vimos completamente todo, pero esto solamente es un resumen y te rescato lo más relevante. Vámonos entonces ahora a las disposiciones generales precisamente que vienen aquí en nuestro capítulo. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Vámonos. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano sin distinción, y esto es algo que apoya el artículo 3º, es algo que apoya la Ley General de Educación y es algo que se menciona en esta Ley General de Inclusión para Personas. Ninguna persona puede ser excluida de la educación, de ninguna otra cosa que cualquier mexicano pueda gozar, así que toda persona con discapacidad debe ser incluida. Se le debe respetar estos derechos como cualquier otro mexicano, no debe haber distinción. Y eso quédenselo muy claro para el examen, no puede haber exclusión de las personas con discapacidad, ni de aquellas que se les discrimine por género, por su aspecto físico, por su nivel socioeconómico, por su cultura. Por nada se puede discriminar a ningún mexicano, obviamente, ni ninguna otra persona que esté dentro de nuestro territorio mexicano. Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que atenten contra la dignidad de una persona, creen en un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo debido a la discapacidad. Y luego esto se vuelve muy común cuando los alumnos, hablando dentro de nuestro contexto, cuando a los alumnos no se les enseña que a pesar de esa discapacidad el alumno tiene que ser tratado como igual a los demás. Tiene sus limitaciones, claro que sí, pero para eso hay adecuaciones para que el alumno no sienta ese rechazo o esa discriminación por parte de sus mismos iguales. Es importante hacer conciencia de estos derechos y de que esto no tiene nada que ver con el salir adelante en los estudios. Es igual como cualquier otro alumno. La diferencia es que hay limitaciones, pero que son compensadas con estrategias dentro del entorno escolar. Las acciones afirmativas positivas, y esto es importante, consisten en los apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad. Todo aquello que hacemos para que ellos sean incluidos dentro del sistema se le conoce como acciones afirmativas positivas. Todo lo que ayude a que no tengan desventajas, a que las limitaciones no sean tan fuertes, sino que se vaya minorando y se sienta capaz de realizar cada una de las actividades propuestas dentro del salón de clases, dentro de la misma escuela. A pesar de su condición, el alumno puede participar en concursos, puede hacer activaciones físicas, actividades artísticas, puede participar en concursos escolares dentro y fuera de la escuela. Esta no es una limitante porque el entorno escolar debe precisamente generar todo esto de que todo lo que sea desventaja convertirlo en una ventaja o en una oportunidad para el compañero con discapacidad. Los principios que deberán observar las políticas públicas son, aquí están los principios: equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, respeto a la dignidad, participación e inclusión, respeto por la diferencia y aceptación, accesibilidad y no discriminación, igualdad, transversalidad y demás. Son conceptos que como docentes ya debemos de manejar en nuestro glosario educativo, si lo queremos llamar así, porque el examen
todo el eje medular de toda la guía o de todo el examen, créeme que es esto. Es la igualdad, es la equidad, es la no discriminación, es la inclusión, conceptos que ya deben de estar dentro de nuestro vocabulario como docentes. Vamos a pasar a los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de salud y asistencia social, porque vamos a avanzar en diferentes ámbitos. ¿Qué va a pasar con los derechos en estos ámbitos? Ok, yo creo que es muy obvio y todos sabemos que toda persona con discapacidad tiene el derecho a la salud, así como cualquier otro individuo dentro de nuestro territorio mexicano. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar de salud, de rehabilitación, de habilitación sin discriminación. Así que es necesario hacer cada uno de estos puntos. O vuelvo a repetir, por parte de la Secretaría de Salud, qué es lo que tiene que hacer o impulsar o promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas. Tiene que haber programas para las personas con discapacidad. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, medicinas de uso restringido, creación de centros asistenciales temporales, convenios o instituciones educativas, programas de sensibilización, capacitación y actualización al personal médico, servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico, programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva, incorporar de forma gratuita el seguro popular, muy sonado en su tiempo, no sé si aún sigue vigente, a la población con discapacidad. Esto es en cuanto a lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud. En cuanto al ámbito del trabajo y empleo, ¿qué vamos a encontrar aquí? La Secretaría de Trabajo y Prevención Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, así como prohibir cualquier tipo de discriminación. Si tú quieres conocer todavía más a fondo acerca de la equidad y de la inclusión, te invito a nuestra sesión del día de hoy, sábado 29 de mayo. Precisamente trataremos ese tema en el acuerdo 04012 en el que se emiten las reglas para la operación del programa para la inclusión y la equidad educativa. Así que estás invitadísimo, solamente mándame un mensaje aquí a esta página de Facebook o donde sea que me estés viendo. Proporcionar asistencia técnica y legal en materia laboral de discapacidad, revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en material de laboral, fomentar la capacitación, la sensibilización a quienes trabajan con personas con discapacidad, es muy parecido a lo que se hace en las escuelas, ¿no? Es preparar a los docentes, capacitarlos, dar cursos, dar talleres de cómo deben de tratar o de convivir con las personas con discapacidad. Es lo que mismo se hace cuando estas personas se integran al mundo laboral. Debe haber esa capacitación, esa sensibilización a todos o a todas las personas que trabajan o trabajarán con él. Promover que las obligaciones laborales no interrumpan la rehabilitación. Se da oportunidad de cuando esté en el ámbito laboral tenga también esos momentos para su rehabilitación o sus tratamientos que esté utilizando para aminorar esa discapacidad, ¿ok? Bueno, esto fue en cuanto al trabajo y al empleo. Vamos a otro ámbito, en cuanto a los derechos, la educación. Y este es el más importante de todos. Es el más importante para nosotros los docentes, es lo que debemos de conocer y de todo yo diría que aquí te aventaras un clavado muy, muy grande, muy específico al archivo original para que no se te pase ningún detalle en cuanto al capítulo número 3 de la educación, ¿ok? Porque esto es lo más relevante. Vámonos pues a esta parte que es a la que quería llegar. La educación. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación. Ojo ahí, no debe haber ningún tipo de discriminación. Yo creo que es muy claro el mensaje, ¿no?, que está haciendo Secretaría de Educación Pública, aunque hay muchas incongruencias, pero bueno, vámonos a lo teórico, aunque lo práctico sea otra realidad. Establecer la educación especial y el programa para la educación inclusiva. Bueno, debe haber este tipo de programas, por eso en las escuelas están maestros de educación especial, también conocidos como maestros de apoyo, maestros de lenguaje, maestros de comunicación. No todas las escuelas tienen este recurso, obviamente, pero se supone que debería haber en cada escuela este tipo de programas para poder tener esas herramientas y atender sin ningún problema y sin ningún tipo de discriminación a las personas con discapacidad. ¿Qué debe hacer la Secretaría de Educación Pública?
Y número dos, impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles, porque luego sucede que hay escuelas donde no se les permite el acceso debido a la falta de estos recursos. Al menos ese es el argumento más general que pone la escuela. ¿Sabes qué? Yo no puedo atenderte porque yo no tengo maestro de apoyo. Yo no tengo maestro de educación especial. Ve a aquella escuela donde sí hay esa herramienta, porque ahí sí atienden a los niños. O ve a un camp, que es algo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro tema número 14, precisamente lo que es el CAM, y luego hacemos esas formas, ¿no?, de tratar a las personas cuando el derecho a la persona es incluirla a pesar de su discapacidad dentro de la escuela, tengas o no tengas las herramientas para atenderlos, esté o no esté preparado el docente para atenderlo. No debe haber exclusión, no se le debe cortar el derecho a la educación porque está sustentado por el artículo 3º y por la misma Ley General de Educación y ahora por esta Ley General de la Inclusión de Personas con Discapacidad. Mucho ojo, no se condiciona a los alumnos con discapacidad a su integración en inicial y preescolar, porque luego sucede que en estos primeros niveles no se les permite el acceso debido a esas condiciones donde posiblemente el docente de preescolar o de inicial vaya a batallar bastantísimo porque son los primeros años donde el niño apenas está adaptándose a estas problemáticas con las que cuentan, ¿no?, estas discapacidades, pero no debe haber una condición. Deben integrarse desde el ámbito inicial, preescolar, primaria, secundaria, hasta en lo laboral, que ya vimos ahorita ese ámbito. Actualización y capacitación para maestros en materia de discapacidad. Aquí está de lo que estamos hablando y es algo que se debatió en nuestra sesión en vivo. O sea, aquí me está diciendo que la SEP debe actualizar y capacitar a los maestros de grupo, no a un maestro de educación especial. Ese es un programa, no, ese es un apoyo, pero cada maestro debe estar capacitado para atender a los alumnos con discapacidad, y es ahí el meollo del asunto, porque no ha habido esa gran difusión, al menos no en las escuelas que yo he estado en estos años de servicio, donde haya una capacitación, ¿ok? Qué bueno que sus escuelas sí, si ustedes están pensando ahorita, pero en mi escuela sí, ok. No en todas las escuelas hay esta capacitación y luego por eso ocurre esto, que los directores no quieren aceptar a los niños porque precisamente la escuela no cuenta con las herramientas para atenderlo. Bueno, incluir en programas de radio y TV tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía, proyectadas, intérpretes de LSM, que son las señales, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Lo que son las señas, ¿no? Y luego ustedes ya vieron ahí en los programas de televisión, ahora los de Aprende en Casa y cualquier otro programa, inclusive anuncios, personas ahí con el lenguaje de señas mexicano, ponen subtítulos porque esto en la ley lo exige, ¿no? Para que también las personas con discapacidad, personas que son sordos, que no ven, que son mudos, o sea, todo este tipo de discapacidades, puedan tener acceso a los programas de televisión. Por eso se hace todo esto también. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas. Bien, seguimos con el ámbito de la educación. Derechos de las personas con discapacidad. Vámonos a la educación número 3 todavía. Incluir la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua de señas mexicanas. ¡Ojo! En cada centro escolar, si hay personas que estén en esta condición, deben de haber personas capacitadas para enseñar la escritura braille y para enseñar la lengua de señas mexicanas. Y luego resulta que nada más te dan un cartelito con las señas y apréndetelas y trátame a ese niño y comunícate con él. No es justo, compañero, no es justo que se pidan este tipo de situaciones. Yo sé que cualquier docente lo va a realizar siempre y cuando se le prepare para esto, porque para eso estamos en la escuela, no solamente para trabajar con alumnos que no tengan barreras, que no tengan discapacidad, sino para incluir a todo alumno mexicano y sacarlo adelante, ya que es un compromiso del docente. Pero no se vale que no se le prepare al magisterio, que no se le den capacitaciones, que no se le enseñe a utilizar este tipo de sistemas para no excluir a los niños, ¿no? Aunque yo sé que muchos compañeros, a pesar de no estar preparados, se preparan personalmente. Muchos compañeros se preparan personalmente, no esperan a que el gobierno les prepare cuando tienen los niños con discapacidad.
Es grande el compromiso del docente. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado. Ahí está el compromiso para implementar programas, para formarnos, para certificarnos en este tipo de situaciones, o profesores externos, ¿no? Que se hagan cargo, así como el profe de comunicación, el de educación especial, el de lenguaje, que sin duda son un apoyo muy grande cuando los tenemos dentro de la escuela y cuando realizan su trabajo. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o al semilingüe, ¿sale? Son tres tipos del área del sordo, ¿no? El sordo hablante, el sordo señante, que es por señas, y el sordo semilingüe, que bueno, puede tener un poco de comunicación. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicanas. Yo creo que todo docente desde la normal se le debería enseñar a conocer el lenguaje de lengua de señas, no solo conocerlo, sino dominarlo y estar preparado para cualquier situación. La educación especial tendrá la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprenden, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes. Muy bien. Vámonos ahora al derecho de las personas con discapacidad, pero en el ámbito de accesibilidad y vivienda. Ok, ya dejamos el ámbito de la educación. Eso es nuestro artículo base. Unas cosas importantes, bueno, aquí las subrayé con rojo. La institución debe contar con personal docente capacitado, lo que decía ahorita. La atención debe ser especializada. No podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y preescolar, lo que ya mencionamos precisamente ahorita. Y vamos a pasar al capítulo número 4, accesibilidad y vivienda. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos. Bien, los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y normas oficiales mexicanas vigentes para el aseguramiento de la accesibilidad bajo los siguientes lineamientos: que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada por todas las personas, que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnología, información, sistema braille, lengua de señas mexicanas, ayudas técnicas, perros guía y otros apoyos. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. Y luego por eso vemos en todas las cuestiones gubernamentales las rampas, vemos todas esas facilidades para deslizarse de un lado a otro. En algunos lugares, ¿no? Están lo que son los perros guía, donde se ayuda para que las personas puedan desplazarse. Bueno, todo esto es por esta ley. Que la adecuación, bueno, vámonos ahora a los derechos en el ámbito de transporte público y comunicación. La Secretaría de Comunicación y Transporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte. Ok, vamos a ver qué es esto. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades y empresas. Promover que en las concesiones se garantice a las personas con discapacidad la accesibilidad. Promover programas y campañas de educación vial y respeto a las personas con discapacidad. Y luego por eso en los autobuses, en los mismos taxis, en ocasiones, hay estos espacios, ¿no?, que solamente van a utilizar las personas con discapacidad, como estacionamientos, como en restaurantes. También hay algunos que ya promueven este derecho al acceso, y algunos otros lugares, como en el cine, por ejemplo. También luego vemos los lugares para las personas con discapacidad, el cual cada uno de nosotros debe respetar y no utilizar, porque es un derecho de ellos, porque el tú utilizarlo estás infringiendo la ley al cortarles el derecho a la accesibilidad. Promover programas y campañas de educación vial, ya lo dije. Vámonos al ámbito del desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Social, ¿qué es lo que va a promover? Va a establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia y protección y albergue. Bueno, y luego por esto los albergues, por eso los lugares donde se protege a las personas. Inclusive hay un tipo de personas, no sé si lo estoy diciendo correctamente, aquellas personas con discapacidad en situación de abandono. El gobierno tiene la obligación de llevarlos a un albergue, de tratarlos, de cuidarlos y de estar al pendiente, ¿no?, de esa persona, porque sí ha sucedido personas con discapacidad y que están en abandono. Ok,
En cuanto a la recopilación de datos y estadística, aquí tenemos al INEGI, su participación. Hay algo muy importante que también vamos a ver en este tema número 14 del día de hoy, sábado, donde vemos la estadística de cuántas personas se encuentran en esta situación, y precisamente es algo que yo estaba estudiando, que por cierto ni lo mencionó aquí. Bueno, pero dice: también se desarrollarán instrumentos estadísticos que proporcionen información e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre todos los aspectos relacionados con la discapacidad. Este es el acuerdo, se los voy a adelantar. Aquí me llamó la atención porque aquí está lo que según la Organización Mundial de la Salud en coordinación con el INEGI, son los datos que se obtuvieron. Dice: en el país existen 15.8 millones de personas con dificultades leves o moderadas para realizar alguna de las actividades. El 13.6% son mujeres y el 12.9% son hombres. El 9.3% tiene entre 0 y 14 años de edad y el 12.4% entre 15 y 29 años de edad. Este es un punto interesante a tratar en la sesión 14 número de hoy, titulado Acuerdo 040219, porque se emiten las reglas de la operación de programas para la inclusión y la equidad educativa para el ejercicio fiscal 2019, el cual te invito a verlo el día de hoy en una transmisión en vivo, o únete a nuestros grupos de WhatsApp como tú gustes. Vámonos al punto siguiente: deporte, recreación, cultura y turismo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte va a promover todos estos derechos. La de cultura y la del sector de turismo. ¿Cuáles? Nada más ni me los mencionó, pero bueno. Promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos, de esparcimiento. El de cultura va a promover que las personas con discapacidad tengan acceso a la cultura, al desarrollo de sus capacidades artísticas y a la protección de sus derechos en la propiedad intelectual. Y el de la promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte, lo que conocemos como el CONADE. Vientos, vámonos. Acceso a la justicia. Toda persona con discapacidad tendrá derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales. Es el mismo derecho que cualquier otro mexicano, por eso se especifica cada uno de los ámbitos. Las instituciones de administración impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes en lengua de señas mexicanas y documento del sistema de escritura braille. Todas las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, lo mismo que en cualquier otra área administrativa. En cuanto a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información, las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, por lo que ¿qué se debe realizar? Facilitar información dirigida al público en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas, promover la utilización de la lengua de señas mexicanas, el sistema braille y otros modos y medios y formatos de comunicación. Recuerden que estamos hablando de la libertad de expresión. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la asesoría requerida. Los medios de comunicación e instituciones del sector privado proporcionarán información en formatos accesibles y de fácil comprensión a las personas con discapacidad. En cuanto a los lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, nos dice que se deberán elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación. Es por eso que se emite esta ley precisamente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Elaborar el programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta ley, establecer con claridad las políticas públicas, metas y objetivos con materias con discapacidad, cumplir con la normatividad vigente, incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadísticas, presupuestos e impacto social. Los objetivos del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad son estos: difundir los derechos de las personas con discapacidad, promover convenios de colaboración y coordinación, fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas con discapacidad. Y luego este punto es importante para la educación, donde recuerden que la educación es de corresponsabilidad, donde se involucran no solamente los docentes, alumnos, sino también los padres de familia y autoridades educativas. Y esto es un punto importante, ¿no? También debemos aplicar la corresponsabilidad cuando tenemos un alumno con discapacidad. No solamente es responsabilidad del docente, sino de todo el sistema educativo, así como los padres de familia. Ojo ahí. Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad. Promover entre los poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar las condiciones sociales de la población con discapacidad.
Muy bien. Impulsar la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad. Bien, estos son los objetivos del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y aquí termina el documento. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta